Bueno, buenas tardes a todos. Aunque ya han compartido sus vidas un rato, pero aquí en la puerta de la iglesia, dígale una palabrita al marido, al futuro marido, delante de Dios. ¿Quién comienza? Tú. Pues que se lleven bien y que Pues sean felices. No. A él, dile. A él, pues le estoy diciendo a él. Que la quieras mucho a mi hija y que se respeten los dos. Eso es todo. Bien. De lo mismo, que se quieran, que se respeten. No a él, no a él. Que me la cuide mucho. A ver, dile tú, la recibimos, pues así, no sé. pues ella sabe, nuestra nuera, que lo hemos recibido con los brazos abiertos y aquí estamos. Igualmente. Sí, padrino. Agradecele a los suegros. Suegra, yo le prometo. ¿Querés? ¿Quiere llorar? Ándale, dale ganas. Me va a dar tascale de tonki. Puro, Pascal y Tutón, que ándale. Tascale de tonki. Órale pues. Desde ese momento ya te hiciste cargo, desde hace unos días, meses, un año atrás, y sigue cumpliendo con tus deberes. Yo les doy la bienvenida en nombre de la iglesia. Agachaditos. ¿Quién es Carlos García? Mercesi. Marcesi. Bueno, no vinieron, como dijo el ministro, que no vinieron a la plática. Le dije que le iba a tomar, porque son de fuera. ¿Dónde? Ese es el que le entregué, padre, ese son de ellos. ¿De qué no tienen las copias? Sí, son de ellos, padre. Bueno, porque aquí todo se sabe. Ándale pues, vamos. Buenas tardes a todos, buenas tardes, paraditos. Vamos a iniciar nuestra plegaria, nuestra petición a Diosito, que bendiga a Juan Alberto y a Jacqueline de la Cruz. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Señor, esté con cada uno de ustedes. Pedimos a Diosito que derrame sus bendiciones para que sean felices. Juan Alberto, Jacqueline de la Cruz, diciéndole: yo confieso. Y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. A los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna.
Escucha, Señor, nuestras oraciones y súplicas y derrama tu gracia sobre estos hijos tuyos, Juan Alberto Vargas y Jacqueline de la Cruz, que hoy se ponen ante tu altar, para que se mantengan firmes en el amor que se profesa. Te lo pedimos a ti, Jesús, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Sentado. El Señor esté con ustedes. Persinamos todos. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo Jesús dijo: desde el principio, al crearlos, Dios los hizo hombre y mujer. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su esposa, y serán los dos una sola carne. De modo que ya no son dos, sino una sola carne. Por eso lo que Dios une, que no los separe el hombre. Palabra del Señor. Pues bienvenido, Juan Alberto, Jacqueline de la Cruz. Es un día bonito, especial. Esperemos que este día nunca se olvide. 6 de diciembre han contraído o están contrayendo matrimonio delante de Dios. Que se grabe en cada uno de ustedes corazones y cabecita. Bienvenido pues, Carlos, también. Marcesi, que van a ser testigos, padrinos, que cuando haya algún problema medio pesado, ustedes van a ser los primeros que les van a echar la mano, consejo, palabra de aliento, orientarlos y estar con ellos. Así que echándole todas las ganas del mundo, padrinos de veneración. Papás de cada uno, del muchacho contrayente Juan Alberto, papás de Jacqueline de la Cruz. Bienvenidos. Amigos todos que hoy comparten ese momento de alegría con esta futura pareja que se unirá en el santo matrimonio. Juan Alberto y Jacqueline. Las dos lecturas que hemos escuchado nos hablan de que el hombre dejará padre y madre y se unirá a su esposa. Y lo mismo Jacqueline. Dejarás a papá y a mamá, hermanos, casa, y te vas a unir a tu futuro esposo, en ese caso Juan Alberto. Y por eso es importante de que ustedes tengan bien clara la situación del matrimonio. Sabemos que cuando uno en la vida ordinaria ya está grandecito, papá y mamá ya no se deben meter tanto en nuestras vidas. Porque así como papá tiene un matrimonio, tiene una familia, tiene unos hijos, ustedes también ahora tienen una mujer, tienen un esposo y tienen un hijo o hijos que siempre van a velar por ustedes o por ellos. Así que ustedes váyanse organizando en la vida ordinaria, de tal manera que Juan Alberto pues no te gane los vicios. Sabemos que pues estamos expuestos en el mundo a muchas cosas, y principalmente el hombre. Sabemos que la tomadera en los pueblos es una de las cosas más recurrentes. En cualquier fiesta sales a jugar básquet, vas a una fiesta, sales a la calle y encuentras a algún amigo, y luego hace mucha calor, vente para acá, una caguamita y vamos otra vez, y sales otra vuelta y otra caguamita, y siempre caguamitas, y eso no está bien. Así que la que va a sufrir más es la esposa. Se sabe muy bien, porque va a faltar el dinerito. Tony no va a alcanzar nunca. Si te gana eso del vicio, el dinero no alcanza, por mucho dinero que tengas. Y si eres medio clavanquito, no te va a alcanzar el dinero. Por eso piensa con la cabeza. Y siempre, Jacqueline, consejito también para Claca, para el esposo, siempre acuerdo, para que no haya dificultades, para que no haya llanto.
siempre arreglándolos a tiempo, porque de lo contrario sabemos que si se van haciendo viejos los problemas, el día de mañana vete a tu casa, yo me voy a la mía, y ¿quiénes salen perdiendo? Los hijos. ¿Con quién nos vamos? ¿Mamá o con papá? Y ahí está la situación. Que no suceda eso. Y sabemos que en el matrimonio ya está pues bien definido todo. Sabemos que Jacqueline, pues tienes un compromiso, un deber que tú ya estás cumpliendo. Salsita, frijolitos, chile manteca, chile frito, pizzo y demás. Cuando llegue el plato cansado, pero ya está cascarito tonki. ¿Qué más? ¿Verdad? Y también cuando tú abras el refrigerador, Jacqueline dice, bueno, ando buscando aquí un litro de leche, no hay. Bueno, allí viene Juan Alberto a echarle ganas. Lechita, panecito, jabón, chilito, tomate, en fin, son muchos los compromisos ya de una persona con obligaciones. Como en este caso, ahora ustedes ya saben, porque ya han caminado un rato. Así que Dios los bendiga pues, y muchas felicidades y que sean felices. Disfruta tu fiesta, porque hoy es un día inolvidable. 6 de diciembre se murieron como 4 marranos, ¿verdad? Y va a haber como 3 pasteles y harta comida de pizza. Así que, ante todo, disfruten su fiesta. Muchas felicidades. Un aplauso para ellos. Ante sus amigos, ante sus invitados, familiares, yo les pregunto, primero vean, ya después. Les pregunto, ¿han venido aquí a contraer matrimonio por su libre y plena voluntad, sin que nada ni nadie los presione? Sí, vengo libremente. ¿Están dispuestos a ser fieles el uno al otro en su matrimonio durante toda su vida? Sí, estoy dispuesto. ¿Se sienten felices, orgullosos con ese hijo o hija que Dios les ha concedido? Sí, me siento bien. Cuídenlo pues mucho, porque los hijos son bendición de Dios. Así que ahora, tómale su mano. Ya que quieren establecer entre ustedes la alianza santa del matrimonio, así unidos sus manos, expresen su consentimiento delante de Dios y de la iglesia. Yo, Juan Alberto Vargas Martínez, te acepto a ti, Jacqueline de la Cruz Morales, como mi esposa, y prometo serte fiel en las alegrías, en las penas, en la salud y en la enfermedad, amarte y respetarte todos los días de mi vida. Yo, Jacqueline de la Cruz Morales, te acepto con Alberto Vargas Martínez, como mi esposa, y prometo serte fiel en las alegrías, en las penas, en la salud y en la enfermedad, amarte y respetarte todos los días de mi vida. Que el Señor confirme ese consentimiento que se acaban de manifestar uno al otro y cumplan ustedes su bendición. Lo que Dios acaba de unir, el hombre jamás podrá separarlos. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, Jesús. Vamos a bendecir sus anillos, vamos a bendecir sus arras que se van a entregar uno al otro como signo de amor y de mutua fidelidad. Palabra santifica todas las cosas. Derrama tu bendición sobre estas arras, anillos, lazos, la palabra de Dios que se van a entregar uno al otro como signo de amor y de mutua fidelidad. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dame el anillo de dile aquí nosotros. Jacqueline de la Cruz Morales, recibe este anillo como signo de mi amor y de que siempre te seré fiel. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dile su nombre. Juan Alberto Vargas de la Cruz, recibe este anillo como signo de mi amor y que siempre te seré fiel en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.
Morales. Recibe estas garras como prenda de la bendición de Dios, que siempre tiene cuidado de que no falte lo necesario en nuestro hogar. Dile su nombre, yo la recibo. Juan Alberto Vargas Martínez, yo la recibo como prenda de la bendición de Dios y enseñar de los bienes que vamos a compartir. Amén. Aquí enfrente y saca la Biblia. Ponle el lazo aquí. Reciban la palabra de Dios. Reciban la palabra de Dios. Que sea el centro de su vida. Que sea el centro de su vida. En este nuevo camino. En este nuevo camino. Que emprenden. Que emprenden. Como marido y mujer. Como marido y mujer. Que Dios los bendiga. Que Dios los bendiga. Gracias. Pero, te vayas. Paraditos todos. Ustedes de rodillas, un aplauso fuerte para esos esposos. Marido y mujer. Vamos a decir cantando ahora. Te rogamos, óyenos. Para que Juan Alberto y Jacqueline lleguen a ser para todos signo del amor de Jesucristo para su iglesia. Roguemos al Señor. Para que vivan siempre en la fidelidad que hoy se han prometido y su amor no decaiga nunca. Roguemos al Señor. Pedimos también por los papás de Juan Alberto Vargas, por los papás de Jacqueline de la Cruz. Oremos. Por sus padrinos Carlos García, Marcesi Rodríguez. Oremos. Por sus amigos invitados que hoy acompañan a este enlace matrimonial. Oremos. Escucha, Señor, nuestras oraciones y concede con abundancia a estos nuevos esposos, Juan Alberto y Jacqueline, los bienes que para ellos te hemos pedido. Por Jesucristo nuestro Señor. Paraditos todos. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Recibe en tu bondad, Señor, los dones que te presentamos con alegría y protege con tu amor paterno a quienes uniste con el sacramento del matrimonio. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor, nuestro Dios. De verdad es justo y necesario en nuestro deber y salvación darle gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre bueno, Dios todopoderoso y eterno, porque estableciste con tu pueblo una nueva alianza para ser partícipes de Cristo, de la naturaleza divina y coherederos de su gloria, los que redimiste por el misterio de su muerte y resurrección. Y quisiste darnos a entender esta gracia de tu liberalidad en la unión del hombre y la mujer, para que el sacramento que ahora celebramos nos recuerde el signo inefable de tu amor. Por eso con los ángeles, los arcángeles, con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria diciendo: Santo es el Señor, Dios
Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones, enviando sobre ellos tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada como pan, dándote gracias, lo cual Él lo dio a los discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío. De modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a los discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque ese es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío. Jesucristo está con nosotros, sacramento de nuestra fe. Proclamamos tu resurrección del Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida, el cáliz de salvación, y te damos gracias. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, con nuestro obispo Salvador y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Ten misericordia de nosotros aquí reunidos, de Juan Alberto y Jacqueline de la Cruz, de sus padrinos Carlos García, Marcés y Rodríguez, amigos, invitados, así también con la Virgen, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos. Merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Tome la velita con el dejado, con la otra mano, así, yo agarro así, levantamos la vela. Decimos cantando: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación. Toma la velita, dale su ramo. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, guiados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Decimos: tuyo es el reino. Señor Jesús, que dijiste a los apóstoles: la paz os dejo, mi paz les doy. No tomes en cuenta nuestras faltas, nuestros pecados, sino la fe en tu Iglesia. Conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté con ustedes. En Cristo Jesús, dense el saludo de la paz.
Pues Cristo está con nosotros, es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la mesa del Señor. El cuerpo de nuestro Señor Jesús nos guarde para la vida eterna. Para los que vayan a comulgar, fórmense atrás de los contrayentes, atrás de los nuevos esposos, los que no sentados. Todos de pie, ustedes de rodillas, esposos. Oremos, tú que nos has permitido participar de tu mesa, concede, Señor, a Juan Alberto y Jacqueline, que acaban de unir sus vidas por el sacramento del matrimonio, permanecer siempre fieles a ti y dar testimonio de ti ante los hombres, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Que la bendición de Dios descienda, nos acompañe, nos persignamos todos, del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Vayan en paz, la Santa Misa ha terminado. Bueno, retiren ese lazo, apaguen las velitas. Les damos un aplauso a estos muchachos, marido y mujer para siempre. Fírmale, muchacho. Fírmale aquí, muchacha. Aquí está el premio. Ya, chéquenle si es correcto, si está bien escrito o no. Saquen conchita y toallita. Lista prenda la rutina. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Papás, ¿qué nombre quieren darle a su pequeño? Pequeña. Que piden a la iglesia
Ustedes, papás que piden el bautismo para su hija, deben darse cuenta de que contrae la obligación de que la niña vaya conociendo a Diosito a medida de que vaya creciendo físicamente. Ustedes, padrinos, están dispuestos a ayudar a los futuros compadres, ahijados, para que cumplan con ese deber, con esa obligación, padrinos, de que su hijadita conozca a Dios. Y con ese dedo le van a poner la señal de la cruz en su frente, pero antes van a ponerle la señal de la cruz. Perdón, su nombre. Digan su nombre. En nombre del Padre, Hijo, Espíritu Santo. Amén. Ora tú, padrino. Ora tú, papá. Dile su nombre. Ora tu mamá. Si tienes carga, ahora todos vamos a decir cantando a Diosito. Te rogamos, óyenos. Te rogamos, óyenos. Que por el bautismo y la confirmación la hagas discípula fiel y te siga de tu evangelio. Te rogamos, óyenos. Que después de una vida santa la lleves a gozar de tu presencia. Te rogamos, óyenos. Que los padrinos y papás sean para la niña ejemplos vivos de fe. Te rogamos, óyenos. Que conserve siempre en tu amor a sus familiares. Te rogamos, óyenos. Que renueves en nosotros la gracia del sacramento del bautismo. Te rogamos, óyenos. Ahora diremos, ruega por nosotros. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros. San Juan Bautista, ruega por nosotros. San José, ruega por nosotros. Santos Pedro y Pablo, ruega por nosotros. Nuestra patrona, la Inmaculada Concepción de María, ruega por nosotros. Todos los santos y santas de Dios, ruega por nosotros. Dios Todopoderoso y Eterno, que envías a tu Hijo al mundo para que la libres del dominio de Satanás, el espíritu del mal. Una vez arrancado de las tinieblas, la lleves a reina en nombre de cruz. Te pedimos que esta niña, libre ya del pecado original, habite en ella el Espíritu Santo y sea así templo de tu majestad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Escúrrele en el pechito. Date la vuelta, sí. Vuelta. Ponle la mano derecha aquí. Así como está. Así como está. Así como está. Tu mano derecha. Con el pechito. Agárrenle la manita. Agárrenle la manita. Dile su nombre. Digan, recibe la fuerza de Cristo. Cuyo signo es el óleo de la salvación. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Continuamos, papás, padrinos. En el sacramento del bautismo, el amor de Dios va a infundir por el amor y el Espíritu Santo la vida nueva a la niña, a la hija que ustedes, papás y padrinos, presentan a la iglesia. Procuren educarla de tal modo en la fe para que esta vida divina se vea así preservada del pecado y pueda desarrollarse la niña de día en día. Pregunto a todos, ¿renuncian ustedes a Satanás? ¿Renuncian a todas sus obras? ¿Renuncian a todas sus seducciones? ¿Renuncian al pecado para que puedan vivir en la libertad de los hijos de Dios? ¿Renuncian a las seducciones del mal para que el pecado no los esclavice? ¿Renuncian a Satanás, Padre y autor del pecado? Nuevamente pregunto, ¿creen en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? ¿Creen en nuestro Señor Jesucristo,
Santísima Virgen, la Inmaculada Concepción de María, creen en el Espíritu Santo, en la resurrección de los muertos y en la vida eterna. Esta es la fe de la Iglesia, en la cual la niña va a recibir la gracia del sacramento del bautismo. Dale con la toallita y Teresa. Papás, el bautismo proclama y avisa la esperanza de llegar a ser un hombre nuevo adulto. Esa imagen del hombre es tan bella, tan atractiva, que su nacimiento en nosotros solo puede ser obra del Espíritu Santo. Dios Todopoderoso, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que lo ha librado del pecado, le ha dado una nueva vida. Por el agua y el Espíritu Santo, la unja con el crisma de la salvación, para que incorporada a su pueblo sea para siempre miembro de Cristo sacerdote, de Cristo profeta y de Cristo Rey. Decimos amén. Y dígale su nombre todos. Así ya. Diga, para que seas miembro de Cristo sacerdote, Cristo profeta, Cristo Rey. Amén. Vamos a decirle a Diosito: Padre nuestro, paraditos que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Esta luz físicamente se va a apagar, pero es la fe que le están dando ahora a su pequeñita, que ya no va a estar en la oscuridad ni en las tinieblas, sino ante todo acompañado siempre de Diosito. Que Dios los bendiga. El Señor esté con ustedes. Que la bendición de Dios nos acompañe y descienda. Nos presionamos del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ahí está. Aplauso para la pequeña. Aplausos para ellos. Chécale que su boleta, si está bien escrito sus nombres, apellidos, fechas y todo. Chéquenle bien. Ya nomás pasen allá a la oficina. Amén.
decir que corte esa parte. Cause I've been living life right like I could just die any minute. Going for a ride down the side, PCH country limit. I don't need a guide, follow lights, take me where I wanna visit. Are you alive? Or just breathing? Cause I've been living life right like I could just die any minute. Going for a ride down the side, PCH country limit. I don't need a guide, follow lights, take me where I wanna visit. Are you alive? Or just breathing? Flashing red lights, driving at night, windowless ride, feeling alive. Nothing in sight, forever in flight. Follow those lines, we'll make it this time. Blurry street lights, work as a guide to memories that we're making tonight. Oh yeah, we'll make it tonight. Yeah. I'll do anything that I feel like I wanna do. I'm living life like I got nothing left to prove. No end in sight, just always staying on the move. I'll go all night if that's just what I gotta do. Life's too short to care about what you can't afford. Memories are in what you explore, so just don't be ignored. Go ask for more.
Thank you.
Dios mío. Ay, ya.
Padre, usted. Bien, más que. No, todavía no me chiles nada, compadre. Pues yo como cumpliré que te trato, gracias a Dios. Y yo para adelante, digo, tipo de trato, pues, ahí cumplir todo lo que tengo para eso. No me echan las gracias, porque no me chiste. No me echan las gracias, bienvenidos. De favor, explicamos familia Matecheca, me echaste de rosa. Por favor, Quítate, porque te va a pegar. Vayan, se van a pegar con estaba haciendo un chiste con esa, que se caía. Porque ¿cómo te aparece un pasón que no es tu voy a hacer ¿qué se hace en esta? No, tío, yo no puedo, mamá no me enseñó, tío. caíste. Güey, cállate. ¿Qué es que cállate? ¿Qué? Mamá, tú me diste uno así, ya se me va a caer. Ahora, Juancho, agarra, está pasando. Ella no aguanta mis Yo pensé que era para llevar. Está pesado. Dice, Pancho, dice que me des tres paquetes de coca. Allá. Dile a Raúl que saque del frío y le dé los chambelanes y los chinelos. Y Daisy a las damas. Es chambelán. Allá, adelante. Es chambelán. Y Daisy dile que le dé a las damas. Allá, afuera. Afuera. Pero tres Afuera. paquetes, no ¿Para sé. poner? ¿Para poner? Ajá. Otro. Baño. 4, 6. Y una por ti. ¿Ya les dio Daisy refresco? ¿A las damas? Dile que les dé, por Ya, favor. dice que le dé a las damas. A los chambelanes. Ya. Dale refresco, güey. Los chinelos. Ahí trae mamá.
pues. Hasta liga, puso. Calma, güey, no vaga. Dos paquetes más. Ahorita yo me llevo uno. ¿Tienes dos paquetes más? Falta el de mi padre. Falta el de mi padrino. Ajá. Este es el piso, ¿no? Ajá. De este lado. No, pero del lado de allá. De este lado. Ahí está, ya que se para aquí, ¿no? Ahí cuál Al revés. Capanga. Al revés, ¿no? Capanga. Sí, ¿no? Sí, ya pues. Que se pare nomás. Le damos vuelta ahorita. Ahí, sí. Cerra tanto, Diego, que se pasa calor. Ahorita. Padrino. De aquí. Ahorita. Ahorita. ¿Dónde me abuela ahorita? No matiste, marga, no te toca, no, lo caliente y vámonos. Ya, no lo digas, Pablo. Márgalo. Por eso no mandes mucho papel para que Mira. se mueva. Págate, tío. Apúrense aquí, agarren Selene, ¿qué hacen? Ahora Selene, ¿qué hacen ahí paradas? Apúrense, ahí están paradas. Nunca. Que de un de la cinta de tornillos. Tiene que llave, pero tengo No, llave. Gracias. Págate, está. Yo creo que es feliz, yo más bonito que es que adelante, ¿sí? Realmente Dios que chivas.
Escuchen los aplausos, fuerte los aplausos para Manuel Alberto, y aquí fuerte los aplausos, fuerte los aplausos, fuerte los aplausos, fuerte bonito los aplausos para los recién casados. Vamos a empezar con temitas para todos ustedes, para toda la gente bonita que está tomando por dentro del mundo, por estar están apoyando, por decir que la buena. Vamos a comenzar, claro que sí, con temitas. Pero padre, ¿qué dice cuál es? Pero somos los cheritos, para la gente que está en la ciudadita, la gente que viene llegando, la gente que nos acompaña muy temprano. Se van con repito su palabra. Para toda la gente que está en la ciudadita, ¿cómo sigue el tramo? Vengan de este lado. Se la hacemos, muchachos, vámonos. Y que se escuchen fuerte los aplausos para los novios bonitos que pidieron con muchas ganas. Hay que aplaudirle que ya ganamos de fiesta, que ganamos alegres, que ganamos contentos, que estamos disfrutando de los sagrados alimentos. Provechito, pasen excelente, sigan degustando por ahí de ellos, a las personas que no necesitan que ganan arriba por acá este lugar. Así que, continuando con la música, nos estamos con este lado, con la que no tenemos ahorita. Compadre, que los discos que damos con los temitas rancheritos para todos ustedes, para toda la gente bonita, la gente rancherona, la gente de sombrero que está presente, claro que sí, para toda la familia de los novios, de las novias, claro que sí, en este bonito lugar, en esta bonita casa, claro que sí, gracias por las atenciones, por la comida, muchas gracias por aquí. Figura, que venga, que me hace y cosa,
Estamos dando muchas gracias. Vamos a empezar con temitas. Y se llama y dice, la guarecita para que se cante. Y nos damos cheritos porque a mí se me la... de San Juan, la gente de San Agustín, la gente de Opa, Quechula, para que les abadema, que lo vean bonito. Cállese, cállese. Le continuamos, le continuamos. Súper.
Ándale pues por ahí los sonecitos, por acá estará toda la gente que sigue llegando, sean bienvenidos todos en esta bonita tarde. Por acá iremos complaciendo con la música, hay unas peticiones por acá muchachos, ahorita se puede